Quienes te conocen dicen que eres aguerrida, valiente, tienes tantos atributos, pero eres demasiado terca, absolutamente terca. Eso dicen, yo no sé si en tu autocrítica llegas a la misma conclusión, pero comentan que por esa razón es que a los 19 años decidiste casarte con Ricardo Sosa, ¿cierto? Bueno, entre otras cosas, porque mi papá y mi mamá eran muy, muy conservadores y no nos dejaban muchos espacios de libertad, de salir, etcétera. Y bueno, además me enamoré. Nada de playita, nada de cine. Nada. Yo veo hoy lo que hace mi hija, lo que hace la... Yo digo, "Oh, Dios mío, yo siento que yo viví hace 200 años, lo que hemos progresado. Pero no, yo estaba enamorada y en el fondo, de verdad, era una chama, estaba estudiando, estaba trabajando, pero si algo yo hoy viendo hacia atrás le doy gracias a la vida es que hicimos una familia hermosísima y tengo 3 hijos que son la razón para luchar y para seguir siempre. Por supuesto, y contra toda probabilidad, porque dicen que a esa edad pues quizás uno no tiene la madurez emocional para elegir bien, pero tú lo elegiste a él. Comentan también de modo extraoficial que antes de esa relación tuviste si acaso un par de novios, no más. Ese es el tema de la conversación a partir de ahora, los detalles íntimos. Sí, no, la verdad es que yo en ese sentido era poco, no me gustaba oficializar la relación y establecer compromisos, sino más bien, tú sabes, llevarlo poco a poco. Pero fíjate, yo que decía que era la última de mis amigas que me iba a casar, que no me iba a casar antes de terminar mi carrera, no sé cuántos posgrados, etcétera, salí y caí de primera. Lo cual no te impidió hacer lo demás. Efectivamente, y fue difícil porque en un momento yo tuve mis 3 hijos súper seguidos, yo tenía los 3 en cuna, yo compraba pañales en 3 tallas, te podrías imaginar, y mi único momento de poquito de respiro era entre las 9 de la noche, que se dormía el último, y las 10:30 que empezaba a darle pecho al que se había acostado de primero. Y yo trabajaba y después empecé a estudiar el posgrado y fueron de verdad unos años de mucha intensidad. Pero también es chévere tenerlos seguidos. Claro. Porque yo digo que yo tenía economía de escala. Compraba un solo regalo para la piñata, iba una sola vez para el médico. ¿No? Al pediatra se acaban los 3 chamos a la vez. Y eres una mamá joven. Y ellos se acompañan y se adoran. Pero Ricardo se portó bien en ese tiempo, ¿te ayudó? Mucho. Y él es un tremendo papá. Él ha hecho una nueva familia, y tiene nuevos hijos. Pero es un gran papá y mis hijos lo quieren muchísimo y yo le agradezco el ejemplo que les da. Y tú eres una tremenda mamá que no pudo, por ejemplo, abrazar a sus hijos el día de su graduación, y sé que es uno de los capítulos más dolorosos de tu vida porque teniendo prohibición de salida del país te tocó verlo, si acaso, a través de internet, y fue una suerte de despecho lo que viviste, pero muchísimo más intenso. No sé si tú puedes describirnos. Yo sentí ese día mucha culpa, porque cuando tú eres mamá y lo primero que haces cuando le enseñas a tu hijo la primera letra, inmediatamente sueñas con el día que pueda concluir sus estudios de bachillerato, técnico, universidad, hasta donde puedan llegar. Pero ese es el día donde uno siente que culmina todo un proceso de esfuerzo. O sea, ¿cuántas noches tú te quedas al lado aprendiendo a leer, a que escriba bien? Mi letra era horrible, fue horrible toda la vida, entonces tratar que mis hijos tuvieran mejor letra que su mamá. Y la verdad es que mis hijos no se querían ir de Venezuela. Y fue una decisión que tuvimos que negociar. Para que yo pudiera seguir haciendo lo que hago, yo tenía que tener la tranquilidad de que iban a estar seguros. ¿Tenías miedo? Recibí muchas amenazas. Recibieron ellos amenazas. Y yo tenía que cumplir mi deber como mamá. ¿Anónimas o con nombre y apellido? Las 2. Y en ese momento dije, yo no le puedo fallar a Venezuela. Yo asumí un compromiso, yo soy diputada a la Asamblea y yo no me voy a callar. Pero yo tampoco le puedo fallar a mis hijos. Y yo soy mamá y tengo que protegerlos. Y bueno, por razones que tú conoces, absolutamente arbitrarias, injustas, desde hace casi 3 años me prohibieron salir del país. Y yo siempre pensé, cuando llegue el día que se gradúen,
por un día el permiso me lo van a dar, porque nadie puede dudar que yo es aquí donde quiero estar. Yo no me voy a ir de Venezuela, jamás. Y bueno, llegó el día que se graduó primero Ana Corina y no me dejaron ir. Después se graduó Ricardo y rogué un permiso y me dijeron que no. Y después se graduó Enrique y tampoco pude ir. Y ese día me sentí, como te digo, culpable porque sentía que de alguna manera le estaba fallando a mis hijos. ¿Sentiste que pusiste a Venezuela por encima de tus hijos? No diría eso. Nada está nunca por encima de mis hijos porque mis hijos son Venezuela y Venezuela es mi familia y es mi vida. Pero sí sentí que mis hijos han tenido que pagar un costo personal muy grande por hacer lo que hago y por decir lo que digo. Y yo le pido a la vida, le pido a Dios que algún día ellos sientan que valió la pena y que todos los venezolanos sientan que este esfuerzo y el sacrificio que todos hacemos en lo personal, en lo físico, en la salud, se justificaba porque vamos a lograr una Venezuela donde nunca, jamás se vuelva a vivir una situación de esta degradación moral que hoy vivimos. Me parece que lo saben. Tu hija se acercó a ti en 2013 cuando recibiste esa paliza en la Asamblea Nacional. ¿Tú te acuerdas de ese día? Bueno, desde luego, y como yo digo, ese ha sido quizás uno de los días más dolorosos de mi vida y desde luego no por los golpes, porque cuando tú estás dentro de con la adrenalina y la indignación del momento, yo ni sentí el dolor, yo sentí el golpe porque me tumbó y me pegó contra el piso. Vamos, María Corina, los varones acostumbran a pelearse desde el colegio, nosotras las mujeres no. Si acaso vemos una cachetada en una novela, no estábamos hechas para recibir. Pero créeme que con la emoción del momento yo no sentía el dolor. Yo no sabía que yo tenía la cara fracturada. Pero yo llegué a mi casa, sabiendo que estaba mi hija aterrada de cómo le explico esto. Y de verdad, o sea, ver sus lágrimas esa noche, como las había visto 10 años antes, la primera vez que yo tuve que ir en el 2005 a la fiscalía y mi abogado Juan Martín, que en paz descanse, me dijo, habla con Ana y explícale. Dile que es posible que mañana no regreses a la casa. Y yo decidí no hablar con los varones, pero sí hablar con ella, que tenía 12 años. Y la senté y le dije, mi amor, está pasando esto, y quizás yo vuelva mañana y quizás no. Y yo recuerdo que salía, ella no gemía, pero las lagrimitas salían y yo decía, Dios mío, nada que yo haga en la vida va a poder revertir este dolor. ¿Qué más te ha quitado la política? Me lo contestas después de esta pausa. María Corina en Íntimo es nuestra etiqueta esta noche. Vamos a un brevísimo corte, después más. Yo siempre he dicho, además de estar con una persona que te divierte, con que compartes gustos, que tienes aspiraciones comunes, le encanta viajar, a mí me encanta viajar, le encanta leer, a mí me encanta leer, nos encanta escuchar música, pero por encima de todo, él solo concibe su vida en Venezuela y sirviendo a Venezuela.